que se cumpla la palabra donde dice, oh Dios, que tu palabra, oh Dios, es dulce, es amarga, Padre, al paladar, pero en el vientre es como la miel. Te pedimos, oh Dios, que sea tu Espíritu Santo ministrando y hablando en este lugar. Te damos la bienvenida, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Puede abrir su Biblia, hermano, en el libro de Gálatas 4. Cuando lo tenga me dice amén, por favor, para saber que está listo para que lo lea conmigo. Si el hermano me puede hacer el favor de poner, por favor, el tema que traje para... ¿Se lo mandé al hermano? No me lo mando. No, se lo manda a hacer cuando está bien, hermano, no importa. Bueno, pues el tema es oportunidad de salvación en Jesús. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Es su letra, dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Presentarse. Ojalá, hermano, que esta palabra llegue, que traspase de estas cuatro paredes y en las redes haya alguien que toque su corazón y diga: esta palabra es para mí. Intenté por todos los medios, hermanos, que Dios cambiara, porque yo quería dar un mensaje de amor, un mensaje de aliento para que usted continúe en los caminos de Dios. Pero muchas veces, por la exhortación, Dios nos lleva al arrepentimiento por amor, porque nos hace reconocer que necesitamos de Él. Dice la palabra que entre tanto el heredero es niño. Aquí la palabra está hablando de que nosotros somos herederos y debemos de ser como niños, así como Jesús vino y Él es heredero también. Y dice que nada difiere del esclavo. Usted sabe que un esclavo es alguien que le pertenece a otra persona, o sea, que está sujeto a todo a esa persona. Y dice que somos iguales, los niños y el esclavo son iguales, porque usted al niño le dice qué hacer y al esclavo también se lo dice. Dice también que Jesús vino a darnos oportunidad de salvación y ser parte de la familia de Dios, o sea, hacernos libres, a libertarnos. Pero si usted lo toma de otra forma, esta palabra usted discierne, usted entiende otras cosas. Que dice, Jesús quiere que nosotros seamos como niños en sus caminos. Y el apóstol Pablo quería que nosotros fuéramos esclavos de Cristo. Usted puede decir, oh, pues esta palabra se está contradiciendo porque Jesús vino a hacernos libres. Pero hoy no la quiero tomar del punto que está aquí, sino de que nosotros debemos de ser como niños para Dios. Creo que nosotros como padres le decimos a nuestros niños hasta en la forma de cómo vestirnos. Hoy si usted el Espíritu Santo a usted lo toca y le dice de su forma de vestir, usted se molesta, usted se incomoda. Pero Dios quiere que seamos como niños, porque dice su palabra que todo aquel que se haga como niño podrá ver el reino de Dios. Yo le decía el domingo a mi esposo, él me decía a mí, perdón, cómo se goza el niño, porque él no siente pena, él no siente nada de eso en su corazón, que lo están mirando. Pero él decía, así es que Dios nos quiere que seamos como niños, como ese niño que adora, como ese niño que está, él viene y no sabe qué significa adoración.
pero sin embargo Él lo hace y adora. Y así quiere Jesús que nosotros seamos, como niños, que usted deje a un lado su orgullo, que usted deje a un lado lo que usted siente de repente y dice, no, pero es que a mí me da pena, a mí no me gusta, o no me siento bien, no me siento cómodo. O de repente usted saca la palabra donde dice que Dios es un Dios de orden, pero si usted danza y usted salta y alaba a Cristo sin necesidad de tumbar sillas, de golpear personas, usted está adorando con orden. Ese es el orden de Cristo, porque David danzaba y sabe que hubo una mujer que le quería pagar su adoración. Muchas veces tenemos en casa lo que nos apaga. Y Mical le decía, ¿acaso a ti no te da vergüenza que todo el mundo te mire que eres rey? Y que todo el mundo te vea lo que haces. Haces el ridículo. Y él le decía, David solo se sonreía y seguía adorando porque él sabía que no lo hacía para que nadie lo mirara, sino para agradar a Dios. Dice también el 3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Redimir, hermanos, significa rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante el precio de sangre. Eso fue lo que hizo Jesucristo con nosotros. Él nos liberó de esa esclavitud. Bueno, en aquel entonces las leyes eran fuertes, pero yo no vine hoy a hablarles de que la ley es mala. Vine a hablarles acerca de la ley que hay y de la autoridad que hay dentro de la iglesia. Usted y yo tenemos que sujetarnos a esa ley, porque Jesús dijo que Él no había venido a quebrantar ninguna ley, sino a fortalecer la ley y los profetas. Eso dijo Jesús. Entonces nosotros tenemos autoridad en este lugar. Dice que al comenzar su ministerio Jesús comienza a enseñarnos el evangelio de la salvación. En el verso 6 dice que Pablo nos enseña que como somos hijos, el Espíritu nos vincula con Jesús. Y conociendo a Jesús nos da la oportunidad de invocar a Dios con el mismo lenguaje íntimo que Jesús usó. Puede ir conmigo por favor a Marcos 14:36. Dice, y decía Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Lo decía Jesús, ¿verdad? A punto de ser crucificado. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. En esta palabra, hermano, quiero enfocarme y hacer un énfasis en Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús, si usted se pone a analizar en el monte de los olivos, en Getsemaní, estaban tres. Dice que Jesús tomó a Simón, a Juan. Dice aquí en el 23, dice, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto yo oro. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Es aquí donde le digo que iban tres al monte de los olivos. Los otros discípulos quedaron abajo. Y Jesús se apartó a orar. Y cuando él regresó de la oración, él miró que estaban durmiendo. Y no sé si usted se ha preguntado por qué Jesús se enfocó en Pedro y le dijo, Simón Pedro, ¿duermes? ¿Por qué no le dijo a Jacobo y a Juan si dice que estaban durmiendo los tres? Solo le dijo a Pedro,
porque Jesús conocía la naturaleza violenta que tenía Pedro. Pedro era demasiado impulsivo, mas todo fue un hombre poderoso en Dios que creo que todos conocemos. Jesús nos enseñó y nos dio la oportunidad de orar para que nosotros no caigamos en la tentación. Y Jesús le decía a Pedro, no has orado, porque Jesús conocía el futuro y sabía lo que iba a hacer Pedro con su espada. Le decía, ¿oras? ¿No has podido velar ni una hora? Muchas veces así está Dios con nosotros. Nos incomoda por las noches, no podemos dormir, algo sucede. Y Dios quiere que oremos. ¿Y sabe por qué Dios quiere que oremos? Porque como Pedro muchas veces sacamos la espada con los mismos que estamos en casa. Yo no sé cuál es la espada que usted está sacando hoy. Y no me refiero a la palabra, hermano. Qué bueno fuera que fuera esa espada que sacáramos. Pero cuando usted y yo dejamos la oración, perdemos la oportunidad de que Dios nos mantenga en calma y nos libre de la tentación. Muchas veces no lo hacemos, no oramos y entramos en esta tentación. Y usted sabe esa historia, usted conoce esa historia, que dice que cuando iban a arrestar a Jesús, Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a Malco. Y usted puede decir, pero Pedro estaba defendiendo a Jesús. Pero nosotros muchas veces estamos peleando la batalla correcta de la forma incorrecta. Muchas veces estamos en eso. ¿Acaso Pedro estaba defendiendo a un mal? No, Pedro estaba defendiendo a Jesús, pero no lo hizo de la forma correcta. Hoy yo quisiera preguntarle y decirle, ¿cuál es la espada que tú estás agarrando hoy? Analice dentro de su corazón y pregúntese y diga, Señor, ¿cuál es la espada que yo estoy sacando hoy? Vemos que Pedro, al no escuchar a Jesús, que le estaba dando la oportunidad de pelear la verdadera batalla, no entendió que en el Getsemaní iba a vencer la tentación. De rodillas en la oración, por la falta de entendimiento y por la falta de oración. Jesús le dio la oportunidad a Pedro de ver quién era. Pedro era un líder, un evangelista, devoto, que difundiría el evangelio. Pero en ese entonces él estaba cegado y enfocado en decir, van a quitar al maestro. Y en ese momento Pedro ya tenía 3 años y medio de andar con Jesús. Y usted puede decir, pero ¿cómo tuvo ese acto de violencia? Si ya conocí el evangelio de Jesús, que era un evangelio de amor. Ese fue el evangelio que Jesús pregonó, el evangelio de amor. Y Pedro desenvainó su espada queriendo defender al maestro. Y Jesús le dijo, guarda tu espada. Yo hoy le digo, hermano, si usted ha sacado la espada con sus hijos, guárdela. Porque usted sabe que la espada que nosotros sacamos hoy en día es la lengua. Esa es la espada que nosotros más sacamos, hermano. Porque usted le dice, se levanta de mal, usted le dice a sus hijos, vos que aquí. Pero tal vez usted no sabe lo que usted está declarando por sus hijos. O muchas veces usted quiere que su esposo haga las cosas como usted quiera y usted saca su espada contra su esposo o contra su esposa. Y tal vez no es esa de la forma en que usted tiene que pelear. Si usted quiere que Dios le escuche y que Dios conteste sus peticiones, pelee la batalla correctamente. Pelee de la forma que Jesús enseñó. ¿Sabe que la oración no necesita que usted clame a gran voz y diga, Señor, ayúdame? Dicen salmos que no es necesario ni abrir la boca, dice, porque dice que ni aún está la palabra en mi lengua cuando tú la sabes todas. Eso decía David. Entonces no es necesario que usted, porque usted dice, pero es que a mí me da pena, porque yo tuve un problema con mi esposo, con mi esposa o con mis hijos, y que me miran orando. Tal vez usted se puede sentir mal, pero Jesús quiere que hoy usted empiece a pelear su batalla de la forma correcta, de rodillas ante Él, clamando y pidiéndole al Señor que resuelva su situación. No en el tiempo nuestro, en el tiempo de Dios, porque dice que
en la Biblia y en el cielo todo tiene su tiempo. Y no es conforme a nuestra voluntad tampoco. Amén, aleluya. En 2 de Corintios, Pablo nos dice: ojalá me soportaran un poco de locura por el celo vivo que siento por el Evangelio. Usted va a decir, ¿qué tiene que ver esto con Pedro? Pedro estaba defendiendo el Evangelio de Jesús, pero no de la forma correcta. Y Pablo decía que ojalá les soportaran la locura porque él sentía celo del Evangelio. Muchos aquí sienten celo del Evangelio. Quieren que todo se haga correctamente conforme a su palabra. Pero también sabemos que Dios trata con cada uno conforme a nuestras capacidades. Así trata Dios con nosotros. Dios no va a enviar a mí un principado, porque muchas veces nosotros creemos que todo es culpa de Satanás. Y el 80% de nuestros problemas son nosotros buscamos nosotros solitos. ¿Por qué? Usted dice, pues yo estoy equivocada. No. Dice la palabra de Dios que Dios le permitió a Satanás tocar a Job. Entonces, ¿qué significa? Que Dios le puede permitir al enemigo enviarme a mí algo fuerte. Pero si yo no estoy preparada en oración, Dios sabe que no voy a resistir. Dios lo sabe. Porque dice la palabra que Job era hombre perfecto, justo. Porque dice que Job hacía algo que no todos en esa versión hacían. Dice que él pedía perdón y hacía holocausto aún por sus hijos. Y nosotros muchas veces decimos: mi hijo quizá está pequeño, está bajo mi mando. Pero usted pide perdón por su hijo. Usted sabe que su hijo desde pequeño tiene pensamientos. Su hijo desde pequeño falla. Y su hijo, al último que le va a contar sus fallas es a usted como padre. Es el último que usted se va a dar cuenta. Entonces usted todos los días tiene que decirle: Señor, perdona a mi hijo. Yo te pido perdón por él. Eso hacía este hombre. Por eso él fue llamado hombre perfecto. Volviendo, hermanos, a Pedro, dice, miren cómo es, qué contradictoria la palabra aquí. Que Pedro defendió con capa y espada, podemos decir, a Jesús. Porque él decía: no, en mi maestro no lo pueden arrestar. Pero ese mismo Pedro lo negó. Ese mismo Pedro lo negó 3 veces en ese mismo instante. Después de que Jesús ya iba con la cruz, él lo negó 3 veces, dice la palabra. Y usted puede decir: pero ¿cómo es eso? Lo defendió y lo negó al mismo tiempo. No había pasado tal vez ni un día cuando Pedro negó a Jesús. A veces nosotros negamos a Jesús con nuestras acciones, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de andar. Muchas veces estamos en la iglesia y en casa somos otros muy diferentes. Y estamos negando a Jesús. Yo escuchaba un varón de Dios que decía: ¿cuántas veces hace falta que usted crucifique a Jesús? Porque cada vez que usted falta, usted le está crucificando. Y si usted mira la película, usted llora. Pero en el momento que se airó con su esposo, usted lo volvió a crucificar. O con su esposo, y usted le dijo palabras que no debía decirle. Usted crucificó a Jesús porque usted conoce la verdad y la verdad lo hace libre, pero esa libertad tiene que tener un precio y usted tiene que atar su lengua. Usted tiene que atar su lengua y refrenarla y decirle: no, Señor, esto no me conviene, porque la palabra de Dios dice que todo es lícito, pero usted no todo lo edifica. Usted dice una palabra contraria. Yo sé que muchas veces nosotros, hermanos, entramos en frustración porque nosotros queremos que Dios conteste nuestras oraciones y no nos enojamos con Dios, nos enojamos con lo que tenemos al lado. Cuando usted tiene una frustración en su corazón y usted quiere que Dios le responda algo, usted no va y regaña a Dios, usted regaña al que tiene a su lado, el de su casa, y le dice: pero yo quiero eso. Pero muchas veces Jesús dice: no estás preparado, porque me estás defendiendo, pero también me estás negando. Eso lo dice el Señor. En Mateo
26:33. Dice que en el Getsemaní Jesús le preguntó, ¿me amas? Y él decía, sí, maestro. Y entonces Jesús le decía, apacienta mis ovejas. Y le preguntó 3 veces, al tercera vez dice que Pedro se entristeció. Porque Jesús sabía que lo iba a negar a pesar de que decía que lo amaba. Y hoy nosotros muchas veces negamos a Jesús. Lo negamos y decimos que lo amamos al mismo tiempo. Aquí entra la oportunidad de Pedro cuando Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Porque Jesús no le reclamó, no le dijo, ¿por qué me negaste? O tampoco le dijo, ¿por qué hiciste eso si te mandé a orar? No, Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Sabemos que apacentar las ovejas es el pueblo de Dios, como Jesús restauró a Pedro enviándole a su propósito después de formar su carácter, porque ahí le formó su carácter. Apacentar, déjenme leerle que algo que tengo aquí, es dar pasto espiritual, enseñar, dar alimento espiritual. Entonces, si usted se pregunta por qué Jesús no le dijo a Pedro, pastorea mis ovejas, sino que apacienta mis ovejas. Porque aunque las palabras piensen uno que sea igual, no son igual. Pastorear significa cuidar, vigilar, dirigir, gobernar y corregir hacia el camino de la verdad. Por eso yo le hablaba sobre la ley que dejó Jesús en la iglesia, o sea, la autoridad. Dice aquí que no todos somos llamados a dar alimento espiritual, pero sí, no todos somos llamados a ser pastores, pero sí todos a dar alimento espiritual. Nuestra tarea no es corregir, no es dirigir, sino es llevar una palabra a todo aquel que necesite. Ese es el verdadero llamado que usted y yo tenemos. Todos queremos recibir una palabra, pero yo creo que muy pocos reciben la corrección de parte de Dios. Cuando a usted se le dice que está mal, usted se ofende y se pone mal, hasta ignora la palabra. Y Jesús, para hablar, siempre tiene que tratar con uno. Yo, hermano, en mis inicios era así. Yo decía, ay, velo, cómo habla, lo que me dice. Pero hermano, no sabía que dentro de la corrección estaba ese amor para que yo fuera una mejor persona y que Dios me diera la oportunidad de ser salva. Porque con mi propia opinión yo no iba a llegar a ningún lado. Dice, aquí tengo algo para ustedes. Espero pues me comprendan un poco porque no conozco mucho de este tema, pero intenté quitarlo, pero Dios no me dejó. Y creo que es la voluntad del Señor que nosotros sepamos y comprendamos un poco de esta palabra. Dice que hay autoridades en la iglesia al cual usted y yo debemos someternos con amor como esclavos de Cristo. Y usted se va a preguntar, ¿por qué lee? Porque no conozco mucho del tema, pero cuando el Señor me lo estaba dando, yo lo tenía que escribir. Y usted puede decir, pero la Biblia dice, Pablo decía, es mejor que prediques con la revelación del Espíritu Santo que con el conocimiento. Pero Pablo no se refería al conocimiento natural, o sea, que alguien le contó y usted viene a predicar del chisme. No. Hablaba de que si usted se metía a la palabra y usted estudiaba, usted buscaba su Biblia, el libro, Wikipedia, Google, ahora, ese es conocimiento, porque usted tiene un conocimiento de lo que la palabra dice. Pero si aún no tenemos revelación de la palabra, entonces hable del conocimiento, hable de lo que usted ha escuchado, que Jesús vive, que Jesús reina. Entonces, por eso, en el momento, puedo decir de la lucidez, yo lo escribí. Y yo le decía, Señor, ¿cómo yo voy a hablar de algo que yo no comprendo mucho? Y el Señor me hacía sentir y me decía, tú dilo, porque el que va a entender, va a entender. Y al pueblo que va a llegar, pues gloria a Dios. Y al que no, pues también, ¿verdad? Dice que el principal es Jesús. Él es la roca fuerte. Esas son las autoridades en la iglesia. El segundo está el pastor, por designio divino un llamado ministerial dado por Dios. Después el líder, servidor, es para crecimiento y bienestar de los demás. Y es aquí donde yo no comprendía la mayordomía.
es aquel que administra los bienes de otro, administrador de tiempo. Es como en perspectiva de que nada de lo que tienes es tuyo. Yo le decía, Señor, ¿pero qué es esto, Señor? Y el Señor me llevaba a Génesis 1:1, que dice que el Señor por la voz creó el cielo y la tierra. Entonces Él es el dueño de todo, nosotros solo somos administradores. Y esto lo puede decir para Dios. Dios tiene derecho absoluto a todo, porque Él lo creó. Entonces Él es el dueño, nosotros somos los mayordomos. Nosotros somos los que cuidamos que todo esté bien en casa. ¿Y en qué casa? En casa de Dios. Usted va a decir, pero yo no veo que todos los hermanos cuidan. Es el pastor y el líder el que cuida que todo vaya bien en la obra de Dios. El pastor tiene un rol de corregir, de dirigir y de exhortar con la palabra, conforme a la voluntad de Dios. El líder es un servidor. Aquí muchos pueden decir, ay, pero es que yo soy líder. El líder es para servir a todo lo que usted quiera. Usted puede decir, hermano, ¿usted cree que me puede tener mi bebé? Sí, el líder tiene que hacerlo. Y dentro del liderazgo están los muchachos que están ahí sirviendo, que ellos están ahí para todo lo que usted necesite. Usted está cuidando la obra de Dios. Eso es la mayordomía. Dios dice que Dios es dueño, nosotros somos administradores. Dios nos convierte en sus colaboradores. Por favor, váyanse conmigo a 1 Corintios 3:9. Si no lo pueden poner ahí para más rápido, hermano. Dice 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito, arquitecto, decía Pablo, puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué palabra más maravillosa? Si usted entiende, Pablo decía, yo soy un peón para un plan mayor. Él decía, yo aunque tengo profesión, yo simplemente soy colaborador del dueño. Y cuando usted rechaza lo que viene de parte de Dios, usted no es un buen administrador. Y no estamos hablando solo de la casa de Dios, porque yo quiero explicarles un poco que la mayordomía también es cómo usted administra sus finanzas, sus diezmos, su ofrenda, pero eso es aparte, ¿verdad? Y que es algo muy real, que usted tiene que tener ese conocimiento, esa escuela de cómo administrar. Pero qué tal y de la forma de cómo usted administra su casa, cómo usted ordena su casa, cómo usted ordena a sus hijos. Hágase esa pregunta, porque también es parte de ser administrador. Si yo vengo y le impongo roles a mis hijas en casa y no lo hacen, y yo dejo que mi hija haga lo que a ella se le antoje, yo no soy una buena administradora. Por lo tanto, yo no voy a ser buena para estar parada en este lugar. No puedo hacerlo. Por eso Pablo decía, claro. Por eso él decía, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Y me voy a omitir en lo del perito, porque usted lo leyó, dice, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica. Mire, hermano, en la iglesia el pastor es el que pone el fundamento dado por Dios, y los demás nos edificamos, y nosotros tenemos que ver cómo sobreedificamos a otra persona en la palabra que se nos ha sido dada. Usted tiene que saber cómo tomar algo bueno y decirle, mira, se está hablando de esto. Porque es aprender. Porque usted de esta palabra no deja de aprender nunca. Y yo le decía al Señor, ¿pero qué significa, Padre? ¿Qué quiere decir esto de que los colaboradores tuyos, qué tiene que ver con la mayordomía? Me sé que todos ustedes son administradores del reino. Ustedes simplemente están trabajando, son peones,
son esclavos. Por eso Pablo decía que él era un esclavo de Cristo. Pablo decía eso, pero usted y yo ya no queremos ser esclavos. Ya no queremos, por la simple y sencilla razón de que estamos muy ocupados. Ni tampoco queremos ser niños, ni hijos tampoco. Porque usted no quiere que Dios lo mande en el sentido de que Dios le diga, no, mira, te quiero aquí, hasta no, usted no quiere eso. O sea, usted es hijo o es esclavo. En la buena forma, las dos son buenas, hermano. Yo quiero ser ambas. Yo le decía al Señor, yo quiero ser tu hija, o también quiero ser esclava tuya, de que yo no pueda renunciar atrás. Porque sabe usted que usted con su libre albedrío se puede ir al infierno. Y Jesús lo dejó. No es malo. El libre albedrío no es malo. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene un Padre de amor, que Él quería no obligarlo, sino soltarlo para que usted viniera por su voluntad. Eso quería Jesús. Él nos amó tanto. ¿Por qué cree usted que Jesús le dijo en la cruz, Padre, haz que esta copa pase de mí? Él era hijo, él no quería morir. Porque si entonces a mí no me hubiera dicho la palabra que Jesús estaba triste y angustiado hasta morir, dice la palabra. Lea para que se dé cuenta que había un dolor en su corazón, pero él sabía que tenía que cumplir la palabra de su Padre. Porque es muy difícil cumplir cuando usted está siendo procesado, cuando usted no quiere pasar un trago amargo. No quiere hacerlo, pero más sin embargo, Dios permitió. Porque Él le dijo, haz que esta copa pase de mí. Porque Jesús conocía el libre albedrío. Yo creo que Jesús en su deidad pudo decirle, a mí no me envíes como hombre, a mí no me envíes como carne. Pero Él sabía que iba a cumplir un propósito, y ese propósito era que usted y yo estemos en este lugar hoy. En Efesios 3:2 habla de la administración de la gracia de Dios, que debemos ser obedientes. En la gracia usted tiene que ser obediente. Mire cómo dice, si es que habéis oído de administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Yo le decía al Señor, pero aquí no dice nada sobre la mayordomía. Aquí me dice que tenemos que administrar tu gracia. O sea, administre sus tiempos. Si usted tiene que hacer cosas naturales del mundo, hágalas, pero administre también su tiempo para Dios. Y me decía el Señor, mujer, pero si te he dicho que administración es mayordomía, entonces ¿de qué me hablas? Porque son cosas ocultas que naturalmente no vemos. Y tuve, hermano, un medio, ese Señor, quita esta palabra de mí porque no la comprendo. Y Él sola simplemente me hacía sentir que debía darlo, hermano, porque muchas veces nosotros nos equivocamos, creemos que el libre albedrío nos da la libertad de venir a decirle a cualquiera, a herirlo con su lengua y decirle, no, es que tú no puedes hacer nada, no, es que tú no, porque tú te falta esto. Hermanos, el único que está por llamado de Dios a corregir es el pastor. Nosotros somos simplemente servidores. Y no de Él, hermano, por favor, servidores de Cristo. Pero por ese amor que Dios nos tiene, tenemos que hacerlo con amor. Escribí algo muy profundo que yo me lo hacía a mí. Y yo le puse, hermano, haz una pregunta, ¿eres tú el Señor de tu vida? ¿O te estás dando la oportunidad de que tu Señor sea Dios? Y yo me preguntaba eso. Usted puede decir, pero muchos aquí los niños no comprenderán ni siquiera de lo que estoy hablando. Pero ¿quién es el Señor de tu vida hoy? ¿Tú mismo? ¿Tu trabajo? ¿O Dios? Porque cuando usted se da cuenta de que usted mismo es su mismo Señor, usted puede trabajar los 7 días de la semana y usted puede ganar lo que gane y no le ajustó para nada. Porque como usted es su Señor, usted no necesita de su proveedor. O usted dice, no, pero es que el jueves yo no puedo ir a la iglesia porque yo tengo que trabajar, tengo que hacerlo. Usted tiene un yo tan grande
que cree que si usted deja de trabajar ese día, usted y su familia no la va a poder sustentar. Usted se olvida de quién va delante de usted y usted se olvida quién es Dios. Entienda que Dios es su proveedor y haga de Él su Señor. Muchos dicen, Señor, tú eres mi Dios, pero sí es su Dios. Muchas veces convertimos el teléfono en nuestro Dios, la televisión en nuestro Dios. Incluso, hermano, suena fuerte, pero a veces hacemos de nuestro Dios hasta nuestros propios hijos. Hasta eso hacemos, porque decimos, no, es que mi hijo no me deja, porque mi hijo en la iglesia se porta mal. Déjelo, un día va a crecer espiritualmente y se va a dar cuenta que en la casa de Dios se honra. Pero mientras sea niño, déjelo cuidarse como danza el niño. Yo tengo algo que yo lo veo y la mamá le pone su golosinita, su frutita y todo, y luego él va y le da la basurita a su mamá, porque él no comprende la dimensión de que es su casa, pero por sobre todo él viene y está aprendiendo y está captando que en la casa de Dios se adora. Y si usted dice, yo no voy a ir porque mi hijo se porta así, y es en la casa frente a una pantalla, que está aprendiendo su hijo. Los que somos padres entendemos que un día van a madurar en el Señor y un día se van a sentar, van a aplaudir, van a orar, van a leer la palabra. Y esa es la herencia que usted como padre tiene que darle. Y si usted no es administrador de sus hijos, usted no venga a decirle, Señor, dame un privilegio, porque usted no lo merece. Perdón, hermano, pero es la realidad. Yo le he dicho a mi hija, si usted no se sabe ordenar, a usted la voy a ordenar yo. Yo se lo digo a la chiquita. Pero porque los niños se aburren, los niños, pero es aceptable, hermano. Un niño de 2 años es aceptable, de 4 o 5 es aceptable que ellos se sientan así. Pero usted como padre administre sus hijos desde ese momento. Yo no puedo administrar dinero porque mi esposo lo hace, pero yo administro a mis hijos. Yo le digo, déjame a mí la corrección, ahora vamos a ver cómo lo vamos a poner. ¿Por qué? Porque usted tiene que ser un buen líder, y no estoy hablando de puesto, estoy hablando de que usted asuma su responsabilidad de la colaboración de la obra de Dios. Desde el momento que usted viene a la casa de Dios, usted le dice a su hijo, usted se está quedito ahí sentado, usted está colaborando con la obra de Dios. Aunque usted lo vea mínimo, lo vea insignificante, usted está siendo un mayordomo. Usted está administrando todo en su vida, está ordenando todo en su vida. Yo no necesito que mi pastor me venga a decir y me diga, hermanita, mire cómo anda su niño. No, es que si usted tiene revelación de Dios y usted es hijo, usted va a dejar que Dios le hable a su hija y le va a decir, mi esposo dice, así se va a ir mi hija para la iglesia, déjela, que si ella no siente, ella va a perder, porque ella tiene entendimiento ya. Yo puedo vestir y ordenar a mis niñas chiquitas, pero la grande tiene que saber. Usted tiene que saber a dónde va, hermano. Si yo voy a un campo a ver un partido de fútbol, yo no me voy a ir con esta ropa porque yo voy a ver un partido de fútbol. Si yo voy a la playa, yo no me voy a ir con esta ropa porque sé que hace calor, pero voy a ir ordenada y decentemente, como dice su palabra. Pero a la casa de Dios usted tiene que venir ordenado. Muchas veces dicen, ay, pero es que yo sí me veo al espejo. No importa, hermano, es que así se hizo. Usted tiene que venir ordenado delante del Rey. Usted no puede venir aquí con cualquiera. Usted puede decir, ay, pero es que yo no puedo. Es que nadie dice lujoso, pero venga ordenado, preséntese ante el Rey. Porque nadie que vaya delante del presidente va a ir con cualquier cosa. Va a decir, uy, yo voy delante de alguien importante. Déjeme decirle que Jesús es importante. Yo le digo a mi esposo, hey, usted alinéese un fajita, póngase un pantalón. Y él me dice, ay, no, usted va para la casa de Dios. Yo no me arreglo para que mis hermanos me vean. Yo tengo mi esposo que quiero que él me vea, pero yo voy delante del esposo que yo espero todos los días. Yo le digo a Jesús, yo te espero con ansias y quiero verme presentable delante de él. Esa también es parte de la mayordomía. Si usted no afirma sus finanzas, no las ordena, a usted jamás le va a gustar. Usted puede sacar su diezmo, puede sacar su ofrenda y usted no va a ser bendecido porque usted no se organiza.
administra lo suyo. Y Dios no lo va a hacer por usted. Dios le dio esta instrucción que es su palabra para que usted aprenda. Miren lo que dice en Romanos. 8:28, hermano. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para el que sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta palabra es muy hermosa porque Él nos está llamando a que seamos hijos de Dios y ordenados en Cristo, y que seamos más que vencedores en eso, porque dice que Él nos glorifica, Él nos santifica. Pero usted tiene que dar algo al Señor. La enseñanza de parte de Dios es que mientras estemos aquí tenemos la oportunidad en Jesús. Después que Pedro se equivocó tanto, lo negó, él no oró, no buscó al Señor de la forma correcta, Dios le cambió el nombre. ¿Sabe qué le dijo? Él se llamaba Simón, y tú te llamarás Pedro, y a ti te daré las llaves de los cielos. Yo no sé si usted quiere que Dios le cambie el nombre, pero si quiere que Dios le cambie el nombre, usted tiene que ser transformado, reedificado, ser buen administrador, pelear diferente. No pelee con su hermano, no venga a decirle cómo debe de actuar y cómo debe de caminar. Arrodíllese y dígale: Señor, mira esta hermanita, que yo sé que en tu palabra no está haciendo lo correcto. Pero no se lo diga al hermano, ni al que tiene la paz, ni al pastor, dígaselo a Dios. Él va a hablar, Él va a actuar, y Él lo va a hacer conforme a su voluntad. Pero si usted y yo no nos sometemos a eso, Dios no nos va a hablar. No vamos a ser aptos para escuchar la voz de Dios. Porque muchos dicen que Dios no habla. Dios sigue hablando. Es usted el que no tiene abierto su oído espiritual. Es usted el que está sordo. Es usted el que está ciego porque no se rinde delante de Él. Usted tiene que pedirlo. Como conclusión, hermanos, dice Efesios 6:12, perdón. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Usted sabe que el gobernador de este siglo, el príncipe del aire, es Satanás, ¿verdad? Es contra él que nosotros tenemos luchas. Yo tengo luchas con mis hijas, porque yo quiero que sean santas para Dios. Pero muchas veces entiendo que hay algo que no son ellas, que tal vez es el enemigo. Y yo a veces soy dura y le digo: mami, perdóname por lo que yo te dije. Pero después de que yo voy y le pido perdón, yo voy de rodillas y yo le digo: Señor, esta pelea es espiritual y yo vengo a reprender demonios por mis hijos, por mi esposo, por mi familia. Usted como mujer tiene que clamar aún por los demonios que se levantan en contra en el trabajo de su esposo. Y el esposo también por las cosas que suceden en el hogar o en el trabajo de la esposa. Porque usted tiene que pelear de la forma correcta. Ya no se agrede con su hermano, ya no use su lengua como espada, úsela para edificar, para sobreedificarnos todos unos con otros. Dice en su palabra que si queremos la oportunidad de salvación, Jesús dijo: yo no vine a derogar la ley, sino a fortalecer la ley y los profetas. No importa cuántas veces fallemos, tenemos la oportunidad de que Dios nos cambie. Póngase de pie, hermano. Tenemos la oportunidad de que Dios nos cambie el nombre y ser alguien
damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has entregado, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor, porque sabemos que no somos perfectos ni tampoco tenemos la elocuencia, Padre, para hablar de tu palabra. Pero sabemos, oh Dios, que el esfuerzo de tus hijos no es echado en vano, porque dice tu palabra, oh Dios, que en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Oh Dios, te pido que seas tú, Señor, permitiendo que algo de esta palabra quede en el